apreciados estudiantes, un cordial saludo. En nuestra jornada de hoy revisaremos la historia del animalismo en Colombia, desde la cosificación animal hasta la zoopolítica. La historia de la humanidad es también una historia de las relaciones con los animales. Los animales los hemos usado con diferentes fines. Una industria alimenticia, a partir del consumo de carnes, huevos, lácteos, una industria textil, del diseño de ropa, a partir de la peletería y la marroquinería, es decir, el uso de la piel animal, una industria de la ganadería y de la pesquería, también una relación polémica, y es el animal usado para la producción de fármacos, medicamentos o para la producción de cosméticos. Otra relación polémica, los animales usados para el transporte, es decir, los vehículos de tracción animal, y los animales usados para el entretenimiento, es decir, los animales dentro de los circos, dentro de las corridas de toros, las peleas de gallos, y por último, una relación muy extensiva, y es el animal como un ser de compañía dentro de nuestras casas, erróneamente llamado mascota, en tanto mascota como palabra de origen francés, lo que quiere decir es un talismán, es decir, un objeto que aumenta pues la relación de la cosificación. Por cosificación vamos a entender lo que dice el Código Civil de 1889, todavía en uso, en su artículo 655, y es que considera que muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos a sí mismos, como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Cuando comenzamos a mirar la historia del movimiento animalista, podemos resaltar 6 momentos, desde los inicios del siglo XX hasta hoy en día, el 2023. Desde los inicios del siglo XX, como para el año de 1917 comienzan a fundarse las sociedades protectoras de animales, específicamente en Medellín. Luego de un largo recorrido, ya para la década del 60, en 1964, cómo se comienzan a fundar las asociaciones defensoras de animales, que comienzan en Bogotá y después se extienden a lo largo del país. Un tercer momento, que sería para la década del 80, cuando tenemos una ley muy importante, la Ley 84, que es el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, que promulga que los animales silvestres y domésticos tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por el hombre. Un cuarto momento, a partir de la violencia del narcotráfico y el auge de la tauromaquia en la capital del país, cómo diversos grupos, diversas personas, ciudadanías libres, comienzan a hacer eventos muy esporádicos para rechazar tanto la violencia como estas prácticas que se consideraban culturales, como son el toreo y otras formas de violencia también contra los animales. Un quinto momento es cuando el debate animalista ingresa a la academia. Es decir, ya no son solamente ciudadanías libres haciendo eventos esporádicos, sino que a partir del estudio inter y transdisciplinar, esas prácticas que implicaban explotación, maltrato y crueldad hacia los animales comienzan a ser cuestionados y comienzan a crearse marcos teóricos que nos permiten enriquecer tanto la terminología como nos da mayores elementos de argumentación para la protección de la vida animal. Y un sexto momento, que lo podemos mirar desde el año 2010 hasta hoy, y es cómo el trabajo de los activistas comienza a llegar a las mesas de política pública, se comienza a generar opinión pública, se abre el debate nacional, y esto se mira transformado, se mira materializado en proyectos legislativos, en leyes, en decretos,
que nos permiten de alguna forma ir avanzando. Dice al respecto Eduardo Peña Garzón, frente a los momentos de la violencia en Colombia, abro comillas, después de un rato salí a la ventana a mirar a ver qué fue lo que sucedió y veo un perrito caminar. El contexto de este relato es una bomba en Medellín, en pleno auge del cartel de Medellín, es decir, en pleno auge del narcotráfico. Yo estaba muy pequeño todavía. Entonces vi al perrito caminar, estaba como herido. Iba caminando despacio, pero tampoco había una herida expuesta. Pero me puse a pensar, bueno, ¿y este perro qué? ¿Será que viene del lugar donde fue el estallido? ¿Estará bien? Fue un momento de impotencia, no supe qué hacer y no hice nada. Yo tendría unos 8 años. Sin embargo, ese momento de impotencia que Eduardo Peña comienza a relatar es lo que lo va a llevar ya en su juventud y luego en su vida adulta a convertirse en un gran activista por los derechos de los animales. Es decir, siempre cuando hablamos de activismo, hay un momento crucial que uno ha vivido donde a uno le nace esa sensibilidad. En otro caso concreto, por ejemplo, con Carlos Crespo, lo que nos dice es la conexión que yo hice inicialmente tuvo que ver con el por qué son perseguidos los sicarios de Pablo Escobar, que asesinan humanos, mientras un asesino de animales es vanagloriado, es felicitado por ello. Al ser considerada la corrida de toros como una práctica cultural, pero que en el fondo hay otros intereses, principalmente de tipo económico y de tipo político, que van ocultando realmente un debate real. En este mismo recorrido, podemos distinguir entonces 4 fases del movimiento animalista. Una primera fase que es jurídica, desde 1917 hasta la década del 80, donde se comienza a crear una serie de corpus jurídicos para proteger la vida animal y evitar la violencia. Una segunda tiene que ver con la aparición de la ciudadanía movilizada hacia la defensa de la vida animal. Una ciudadanía espontánea, inmersa en la violencia social y política y que comienza a vivenciar escenarios donde los animales son usados como parte del espectáculo, generan acciones colectivas para sensibilizar sobre la violencia animal. Ya comenzando el siglo XXI, una tercera etapa, una tercera fase, es la aparición de la academia. Todo el debate sobre la dignidad de los animales, la crueldad, la explotación y el maltrato aterriza en la academia y comienza a teorizarse y enriquecerse con el aporte trans e interdisciplinar. De igual forma, Colombia ingresa al espectro mundial en conservación y cuidado animal, dado que comienzan a llegar diferentes organizaciones planetarias al país y comienzan a aportar en el debate. Una cuarta, que es la emergencia de la zoopolítica, donde ya el activista comienza a ocupar cargos de representación, ya sea desde los consejos, las asambleas, el Congreso, las alcaldías, y comienza a promover acciones muy concretas, comienza a materializar ciertos proyectos en procura del cuidado animal. Es decir, como resultado del escenario de debate académico, jurídico y social, y como resultado de todo lo que las ciudadanías organizadas en fundaciones y otros cuerpos de defensa y protección de vida animal, reclaman espacios en mesas de política pública y se sensibiliza sobre la necesidad de un enfoque animalista en la legislación nacional. Desde aquí entonces nosotros podemos comenzar a mirar cómo en esta historia del animalismo hay también una historia de la norma. Y podemos clasificarla en 2 partes. Una normatividad institucional con poca o ninguna participación ciudadana y una normatividad movilizada desde la ciudadanía animalista. Cuando hablamos de una normatividad institucional en donde no ha habido participación ciudadana, al menos vamos a resaltar 4 normas. Una que fue el Decreto Municipal 67 de 1917 de la Alcaldía de Medellín, que se amplía en 1929 por parte de la Gobernación de Antioquia, en la que se crea la Sociedad Protectora de Animales.
Luego, ya para el año de 1972, la ley quinta, que crea las juntas defensoras de animales en todo el territorio nacional. Esta es la primera ley que tiene un alcance nacional. Como tercera ley tenemos la ley 84 de 1989, que es el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, y una cuarta, que es la ley 99 de 1993, por el cual se crea el Ministerio de Ambiente, y aquí es donde por primera vez aparece en la historia colombiana una consideración sobre los animales silvestres, los animales exóticos, y se le pide al Estado que comience a generar acciones muy concretas en preservación de estas especies. Frente a la normatividad movilizada desde la ciudadanía animalista, al menos vamos a resaltar 3 normas hasta el día de hoy. Una, que es la Ley 1638 del 2013, por medio del cual se prohibió el uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, en circos fijos e itinerantes. Una segunda, que es la Ley 1774 del 2016, por medio del cual se reconoció oficialmente a los animales como seres sintientes, es decir, como seres vivos capaces de experimentar dolor, como seres vivos capaces de experimentar diversas sensaciones, diversos sentimientos. Una tercera, que es la Ley 2047 del 2020, por la cual Colombia, país pionero en Latinoamérica, prohíbe la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones que hayan sido resultados de pruebas con animales. Es decir, todo el problema de testear en animales, pues en Colombia se comienza a prohibir. Eso de alguna forma nos pone en vanguardia, somos el primer país que lo vamos a hacer. Cuando revisamos esta normatividad, por ejemplo, volvamos a la ley quinta y a la ley 84. En la ley quinta del 72, en la cual se fundan y reglamentan el funcionamiento de las juntas defensoras de animales, pues aquí lo que se buscaba era promover campañas educativas y culturales tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los animales útiles al hombre y evitar actos de crueldad, los maltratamientos, el abandono injustificado de tales animales. También se comienza a tipificar algunos malos tratos hacia los animales. Pero problema que tenemos con esta ley es que deja por fuera muchas de las prácticas de explotación y maltrato animal relacionadas con el espectáculo, como la tauromaquia, las corralejas, las novilladas, las peleas de gallos, las peleas de perros, etc. Con la ley 84 de 1989, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, pues lo que se buscaba era prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales, promover la salud y el bienestar de los animales, erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad, desarrollar programas educativos que promuevan el respeto y el cuidado y desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. Sin embargo, aquí, frente a prácticas que se consideraban culturales, pero que en el fondo tienen violencia y maltrato, siguen sin ser sujetas de estudio. Por ejemplo, la tauromaquia, las corralejas, siguen todavía sin ser consideradas, ser tenidas en cuenta, porque se consideran elementos culturales de los territorios donde se desarrolla. Cuando comenzamos a mirar qué es lo que la ciudadanía movilizada comienza a exigir como norma, por ejemplo, remitámonos a este relato de Carlos Crespo, en la que nos dice que nos dimos cuenta de que no solamente deberíamos asumir unas metodologías de educación, o sea, sí, educación vale, pero la educación no solamente es suficiente, porque tiene procesos extremadamente demorados, costosos, y los resultados son inciertos. Entonces, algo teníamos que hacer. Podríamos hacer uso en algún momento dado de las leyes para empezar a transformar. Y entonces, en primera medida, se comienzan a golpear puertas de algunos políticos, decirle: venga, tenemos este proyecto, ¿será que usted nos puede atender? Algunos comenzaron a atendernos,
hacer algunas iniciativas tímidas que en su mayor parte pues no tuvieron gran evolución, hacer actividades de ese gran sector animalista, pero luego esta misma ciudadanía comienza a ocupar esos espacios de representación. De ahí que, por ejemplo, cuando revisamos la ley 1774 de 2016, redactada por Juan Carlos Lozada, se reconoce oficialmente a los animales como seres sintientes y ya no como objetos. Sin embargo, el Código Civil sigue cosificándolo, por lo cual estos recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. Además, se establece que la policía, los jueces y la sociedad contarán con herramientas para garantizar la protección y defensa de los animales en el país. A su vez, aquí ya en esta ley se comienzan a tipificar delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, es decir, se recogen los 14 derechos de los animales de 1974 que, aunque fueron proclamados por la ONU, no tenían el carácter vinculante, pero ya los comenzamos a tener en cuenta. Y aparece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Es decir, a partir de un cuerpo judicial que es GELMA en la Fiscalía, ya hoy en día es posible sancionar, penalizar a quienes cometan crímenes contra la vida animal. Mirando un poco lo que ha sido la historia del movimiento animalista en Pasto, al menos desde el 2011, pues ha habido una gran efervescencia. Recuerden, por allá para los años del 2011, 2012, nuestro carnaval tenía, y solamente en esos años, para el carnaval se autorizó la realización de cabalgatas. Entonces, lo que hicimos, un grupo de activistas, fue esperar a que el desfile termine, interrumpirlo al final mientras venía la cabalgata, sacamos unos caballitos en madera, de los que los niños suelen jugar, y comenzamos a desfilar con esos caballos, diciéndole a la gente que el desfile ya había terminado, que lo que seguía después, que era una cabalgata donde mucha gente iba borracha, que no hacía parte del espíritu del carnaval, pues que realmente eso no era carnaval. Ese debate lo fuimos llevando hasta que se exigió pues, que en el carnaval no se admitan ningún tipo de cabalgatas, lo logramos. Luego, en el escenario de debate sobre la ley que sancionaba a los circos que aún tengan animales exóticos, pues en Pasto llegó el circo de los hermanos Gasca con animales silvestres, animales exóticos, y comenzamos a organizar plantones, comenzamos a visibilizar qué era lo que estaba sucediendo aquí. De igual forma, fuimos llevando el debate sobre vehículos de tracción animal y comenzamos a organizar las marchas y foros, es decir, llegamos a los colegios, llegamos a las universidades, llegamos a las emisoras, a todo espacio de difusión, nos apoyamos de redes sociales para comenzar a visibilizar toda la problemática que vivíamos en Pasto. De ahí resultado de todo este tipo de procesos, por ejemplo, que en el 2015 Pasto tenga por primera vez una política pública de protección animal, resultado de la mesa donde varias fundaciones, varios activistas llegamos a aportar con nuestros saberes y asimismo para el departamento la primera política pública departamental de protección animal. Vamos a mirar 7 consideraciones finales. La primera es que el cambio cultural que involucra el desafío colectivo del movimiento animalista representa una amenaza para diferentes sectores de la sociedad, como lo son la industria alimenticia, peletera, ganadera, pesquera, farmacéutica, cosmética y del entretenimiento, lo cual pone en riesgo la vida de los activistas. Al estar inmerso en lógicas de violencia, pues los activistas no han estado exentos de que algo les suceda, de que su seguridad se ponga en riesgo. Pues realmente estas luchas son luchas contra poderes económicos y políticos muy fuertes.
Y eso pues nos llevó a una segunda, es que se incursiona en política pública desde los diferentes espacios de representación, con vocería propia. Es decir, ya no delegando, sino en el concepto de ciudadanía empoderada, lo cual nos da argumentos para defender las posturas, las posturas animalistas. Una tercera es mantener la agenda animalista dentro de la agenda pública y la agenda de los medios de comunicación. Y esto resulta crucial para comenzar a visibilizar todo tipo de urgencias y causas por la defensa de la vida animal. Una cuarta, que aunque los animales hoy en día son considerados seres sintientes, gracias a la ley 1774, aún se les sigue aplicando el régimen de las cosas muebles, lo cual permite la continuidad de prácticas que involucren explotación, maltrato, crueldad. Caso toreo, caso las corralejas, las novilladas. No obstante, el hecho de que nosotros tengamos ya un sustento jurídico de decir que los animales son seres sintientes, pues nos ha favorecido en seguir en la construcción de nuevas leyes relacionadas con la protección y la defensa animal. Una quinta es que incontables veces la ley ha resultado ineficaz e inoperante. Sí, tenemos la ley, está dentro de un papel, pero las instituciones aún hoy en día no están lo suficientemente capacitadas para saber qué es lo que tienen que hacer, cuál es el protocolo, cómo deben actuar. Lo que nos ha llevado a que los casos de maltrato animal todavía continúen y no ha habido tampoco una suficiente rigurosidad por parte de las autoridades en cuanto al cumplimiento de la ley, lo que provoca pues, que esta muchas veces quede en el papel. Una sexta es decir, bueno, hemos ganado en espacios de sensibilidad. Cada vez el mensaje sobre protección de la vida animal se extiende más. Y la percepción de la ciudadanía, aunque viene cambiando, no todavía es lo suficiente. Se sigue priorizando a los animales de compañía que tenemos dentro de las casas. Afortunadamente hoy ya los consideramos como seres que hacen parte de la familia, ya no simplemente como mascotas, pero todavía nos hace falta tener una sensibilidad mayor. Y una última es que el movimiento animalista en Colombia, a partir de lo que hemos visto, ha atravesado un desarrollo paulatino, pero que bueno, esto nos ha permitido ir generando transformaciones, convertirnos en un movimiento social influyente, no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito político, en el legislativo y en el ámbito académico. Muchísimas gracias.